A ver, en este video no van a ver tomas románticas de la Torre Eiffel, no van a escuchar música linda parisina, no van a ver gente usando boinas o playeras de rayas en blanco y negro, no van a ver alimentos que pasen de los 10 euros. Aquí van a ver a un mochilero tratando de sobrevivir el invierno, el frío en París, en una ciudad sumamente cara. Eso es lo que van a ver. Les han mentido toda su vida. A mí también me mintieron y cuando llegué a París me di cuenta que esta ciudad es lejos de ser la ciudad perfecta. Esta idealización de París se sigue vendiendo y estoy harto. París no es como lo pintan y hoy voy a demostrarlo. La verdad es que esto no está nada mal. Me encanta este clima, no el frío, pero me encanta la estética de una ciudad nublada y el otoño definitivamente lo hace 10 veces mejor. La verdad que en la superficie París es muy bella. Esto me ayuda a probar mi punto y en realidad mi punto no es decir París es una ciudad fea, porque no lo es. Sigue teniendo esta estética del viejo continente y tiene lugares increíbles en realidad. Lo malo es sumamente cara. Puedes ver en las calles que hay gente que no es feliz, que hay gente que sufre por llevar una vida bien. Los periodos de frío son sumamente largos y entonces empiezas a cuestionar, ¿realmente vale la pena vivir en París? Lo sabía. Fermeture hebdomadaire le mardi. Esto es algo que me pasaría a mí. Cerrado el lugar donde voy a comer y ahora estoy sin un plan y eso me estresa y me pone mal. ¿Por qué, Nico? ¿Por qué, Nico? París cada vez se pone más insoportablemente frío y yo solo quiero un lugar donde calentarme. Este punto es para mí. Bonjour. La verdad es que este punto de comer barato y delicioso no va para París, va para mí. Porque por lo general y en todos estos restaurantes que están por aquí y que están por todo París, fácilmente gastas 20 euros por comer. Yo acabo de gastar 5 euros
por comer algo rico, algo local, algo parisino. Y esto únicamente lo consigues en ese tipo de locales o en supermercados o comprando paninis en panaderías. De otra manera, un platillo auténtico francés en un restaurante francés es muy caro. París es carísimo por donde le veas y no es imposible pasarla bien, solamente tienes que encontrar los lugares apropiados. Y yo vine a esta calle cerca de Panteón para poder comer en Chez Nikos, que estaba cerrado, pero me fue mejor porque ese era un puesto donde no puedes sentarte, solamente ordenar para llevar. Y definitivamente esa es una de las cosas por las que no estoy enamorado de París, porque simplemente es muy difícil comer y no morir de estrés por acabarte tu presupuesto. Y el frío también. 25 euros. Lasaña en 12 no está tan mal. Qué lindo, ¿no? Pues no. Este lugar, Montmartre, es de hecho uno de los barrios más rudos y de los que menos me gustan, con los que más me sorprendí cuando vine a visitarlo, y sigue siendo exactamente igual. Gente tratando de aprovecharse de los turistas, atrapándolos en grupos y vendiéndoles, obligándolos a comprar cosas. Muy estresante cuando viajas solo porque estás solo, indefenso. Ahí están esperando a su próxima víctima. Y en general todo este barrio es así, lleno de gente muy extraña y de lugares muy raros. Este lugar es un poco intimidante y muy ugly pretty, pero rayando más en lo ugly que en lo pretty. Vine porque quería verlo de día y quería ver si era igual de día y de noche. Y tengo razón, Montmartre es un lugar feo en París. ¿Vale la pena ser bolseado por esta vista? Supongo que sí, pero este punto es para mí y no para París. La Torre Eiffel. Si quieren evitarse la molestia de ser asaltados por los vándalos, entonces suban por el funicular, que es como si pagaras un boleto del metro, que creo que no vale la pena. Y si no, esta calle está libre de vándalos. Básicamente no suban por la entrada principal porque ahí es donde están todos los vándalos esperando presas para bolsearlos y quitarles dinero, y no es justo. Esto también es Montmartre. Esto también es Montmartre. Esto también es Montmartre. En conclusión, mi problema no es París, mi problema es lo que se dice de París. Y no se dejen engañar, porque si no la pasarán mal y se decepcionarán y tendrán altas expectativas que no van a ser cumplidas. Así es París, y eso no quiere decir que esta ciudad no sea buena o no valga la pena venir a visitarlo. Son las 6 de la tarde y parecen las 10 de la noche, y creo que esto es algo que se sufre porque hace frío, es muy temprano, yo quiero seguir haciendo cosas, pero también
quiero solamente estar en una cafetería calientito, trabajando con mi computadora, y todavía me faltan muchas cosas por hacer, y de cierta manera que sea tan de noche te quita un poco las ganas de querer hacerlas, pero de todas maneras tengo que seguir. Creo que este punto es para mí y no para París. Voy a quedarme aquí a grabar tantito antes de entrar. Entonces, Ok. nos vemos. D'accord. Adiós. Comenzamos mal. 3 grados en el 12e arrondissement. Cosas que me dan placer en París, en el buen sentido. El diseño del metro. La mejor tipografía está en París y en Praga. ¿Y esto qué significa? ¿Tienen como almacenados cafés del mundo? ¿Y cuántos cafés tienen de 30? Okay. Que todos son granos de especialidad, es decir, aparte de que son arábica obviamente, pero son granos que tienen una denominación de origen. París 1, Juan 0. Pain au chocolat, granny de poulet à poulet. So good. Vine a la estación de tren por un pan au chocolat y para calentarme como ellos. En esta ocasión estoy tratando de pisar mis propias huellas de mi primer viaje a París y revisitar o simplemente pasar por las mismas calles que me hicieron sentir que París era una ciudad completamente distinta a lo que todo el mundo me había dicho. Es interesante porque
En algunos lugares ya no me siento igual, ya no los veo tan feos como los veía antes. Y definitivamente ahora que soy un poco mejor o mucho mejor en viajar y en ser un viajero que hace lo que le gusta, estoy empezando a disfrutar mucho más la ciudad que antes. Este video iba a ser sobre mi disgusto, sobre la ausencia de amor que tengo hacia París, pero definitivamente la estoy pasando muy bien, lo estoy logrando, no me está costando tanto trabajo sobrevivir. Creo que ese es el primer shock cuando vienes a París y te das cuenta que no es como lo pintan. Una vez que lidias con eso, creo que empieza el verdadero descubrimiento de tu París. Y París puede ser lo que tú quieras que sea. Puede ser este cliché aburrido de la ciudad del amor, que para mí es difícil de verlo cuando hay tanta basura en las calles, o cuando hay barrios bastante cool, que es algo positivo, pero que no son este estereotipo de la ciudad bonita. Espero se escuche esto, pero quiero que vean que prácticamente, bueno, no está nevando, está cayendo hielo del cielo. Está granizando. Es que no es granizo, es una especie de hielo suavecito. Y está cool, está emocionante. Quería grabarlo porque no sabía que esto iba a pasar hoy. Y espero que haya nieve en unos momentos. ¿Dónde estaba todo esto, París? La última vez que nos conocimos. ¿Dónde estaba toda esta belleza que no vi la última vez? Granizo, punto para París. París no es 100% hermosa, pero me gusta. Es ese ugly pretty que me gusta de muchas ciudades. Yo la música que escucho dentro de mi cabeza en París es la música de mi músico francés favorito, Flavien Berger. Y esto es lo que trato yo de hacer, formarme mi propia visión de cada ciudad. Llegué y me dijeron, señor, usted tiene cara de mexicano. Y yo dije, sí, soy mexicano. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo eso? El señor que me recibió, dije, sí, soy mexicano. ¿Y él era mexicano? No, es francés. Le dije, y yo me dije, ¿de dónde es? Le dije, de México, de Ciudad de México. Ay, mierda. Espera, mi pasaporte no lo perdí, sí. Ah, no lo tengo. Vamos a caminar hacia allá. ¿Tienes visa de qué? ¿De trabajo? ¿De estudiante? Se llama visa de vacaciones y trabajo. Ah, ya.
World Camp Pero Holidays. la tramitaste ya que estabas aquí, No, la tramité desde antes. Sí, ¿O sea, es la en misma? febrero. En febrero. Y puedes trabajar y visitar al mismo tiempo. Sí, se podría ser una opción para ti. ¿Y cuánto tiempo tienes? ¿Cuándo? Un año. Menú F en Flanch, guarniciones al gusto, postre, bebida, vino. ¿A ti te gusta Harry Potter, no? Sí, ¿por qué? Me acuerdo. ¿Eh? Me acuerdo. Sí, a ti también, ¿no? ¿Eras Potterhead? No. ¿No? No, Sí. yo no he visto yo no he visto 2 películas, pero quiero verlas. Les aconsejo que tomen esta línea para llegar a Trocadero en 30 minutos y pasar por el Arco del Triunfo y ver la ciudad tranquilamente desde una ventana, calientitos, y protegerse del frío del invierno. Fue un viaje muy lindo y solo me costó un boleto del metro. Tipografía increíble, punto para París. Barcelona se ve así. También se ve así. Con suerte la vas a ver así. O así. O así.